Hola, buenas tardes, me llamo Marla González y hoy vamos a conocer acerca de lo que ha sido la historia de la educación en México. Conocer el contexto y cómo ha ido evolucionando la educación y la pedagogía ha permitido a todos los pedagogos, a los investigadores, tener una noción de cómo ha ido avanzando y evolucionando el sistema educativo nacional. Es muy importante mencionar que a pesar de los avances que se han tenido a lo largo del tiempo, de los años, de las generaciones, han existido y siguen existiendo algunos problemas que requieren ser atendidos de manera minuciosa, es decir, hay que realizar acciones educativas que se deben planear desde programas educativos y se deben de aplicar según el contexto en el que nos encontremos. La educación inició desde hace muchos años atrás dentro de las familias, ya que en estas se transmitían conocimientos de generaciones en generaciones sobre aspectos básicos y prácticos de su vida cotidiana, desde cómo realizar las labores de la casa, entre cómo se iban transmitiendo sus creencias y demás. A esto en su momento se le llamó como educación informal. Y con el paso del tiempo, cuando se fue sistematizando un poco en los conocimientos de la vida cotidiana, los conocimientos que se adquirían en la familia, se le conoció como educación formal. Vamos a pasar a lo que es la época prehispánica. En esta época lo que prevalecía y la sociedad más poderosa, por así mencionarlo, era la mexica. En esta sociedad los papás, los padres, se encargaban de enseñar a los varones. ¿Qué enseñaban? Ellos les enseñaban los oficios o el trabajo que hacían fuera de casa. Y por su parte, las madres de familia le enseñaban a las hijas a cómo cocinar y a las labores domésticas. De ahí pasamos a lo que es la educación virreinal. Bien, con la caída de Tenochtitlan se marca un encuentro de dos mundos, en este caso de lo que es la visión de los indígenas y la visión de los españoles. En este momento hubo muchísimos cambios, se fueron sustituyendo las creencias, la educación se fue adaptando a nuevas circunstancias, nuevos contextos y ya no se sacrificaban vidas en honor a los dioses como antes creían los indígenas. Fueron muchos cambios que se fueron dando a lo largo del tiempo y esto va generando una nueva manera de enseñar. Ahora sí les voy a comentar las características principales que marcaron el cambio hacia esta nueva época. Las principales son que los reyes, porque existían reyes, dictaron atender la educación formal en una forma de evangelización, es decir, ellos se centraban en la religión. De ahí se crearon escuelas en varios puntos de nuestro territorio mexicano, por mencionar México, Texcoco, Tlaxcala y Huextingo. De ahí, en esas escuelas se aprendía a leer, a escribir, a cantar y la doctrina cristiana. Con el pasar del tiempo, las instituciones educativas se fueron aumentando y eran atendidas por los clérigos, por mencionar los franciscanos, los jesuitas, los filipenses, los dominicos y agustinos. Bien, de ahí se destacan las escuelas y los hospitales en México y en Michoacán. En estos lugares se atendían a los niños y a los adultos, se practicaban oficios prácticos, pero sobre todo se estuvieron centrando en la agricultura. Se introdujeron cultivos y también animales domésticos. Los jesuitas estaban dedicados únicamente a la instrucción de la educación pública superior y esto lo hacían en México, en Puebla, en Guadalajara, en Pátzcuaro, Morelia, Oaxaca y Tepoztlán. Los estudios que no eran de primeras letras, es decir, de los inicios, como podríamos llamar ahorita educación básica, dependían de lo que es la universidad y es un dato muy importante, la universidad se fundó el 21 de septiembre de 1551. Cuando concluyó el periodo colonial, solo existían dos universidades, que eran la de México y la de Guadalajara. Ahora, por hablar de la educación nacional, como que en términos generales, con el movimiento libertario se fueron presentando dificultades.
Se esperaba que la educación fuera como que un seguro que garantizara la independencia de nuestro país y que promoviera de igual manera el desarrollo económico y social. En 1883, los liberales, que eran encabezados por Valentín Gómez Farías, trataron de masificar la educación, es decir, de tratar de que llegara a todos lados. En estos tiempos se fundaron 2 escuelas normales, multiplicaron las escuelas gratuitas y la educación se declaró como libre. De igual manera surgió lo que es la Dirección General de Instrucción Pública, que con el paso del tiempo llegó a llamarse Secretaría de Educación Pública, que es lo que tenemos en la actualidad. De ahí surge el concepto de la libre enseñanza. Esta libre enseñanza lo que hacía era facilitar la labor que realizan los maestros. Cuando finalizó el siglo XIX se inauguró el primer Congreso de Instrucción. En este se trataban los temas de la formación y de la preparación de los maestros, porque se tenían maestros, pero era necesario considerar que ellos estuvieran preparados y sean adecuados para estar frente a un grupo, y también se dio prioridad a lo que es la educación para los adultos analfabetas. La Constitución Revolucionaria de 1917 dedicó en específico el artículo 3º a la educación. En este, el propósito principal era la libertad de educación. Y en 1933 surgieron hechos importantes. Se modificó el artículo 3º constitucional con la educación socialista. Se creó el Instituto Politécnico Nacional. Les voy a platicar un poquito a partir de la década de los 50, con puntos importantes que marcaron la diferencia realmente en la historia de la educación. En esta época de la década de los 50 surgió la inauguración de los edificios de Ciudad Universitaria. De ahí, pasando a la década de los 60, se crearon centros normales regionales y de igual manera se puso en marcha una campaña nacional de alfabetización, pues el número de personas que no sabían leer y escribir, que no llevaban la educación, tenían que llegar a ella, y se propuso de igual manera la educación o los cursos de secundaria por televisión. Lo que hacía falta era estas otras herramientas que llegaran a todas las personas que no podían asistir a las escuelas para poder recibir información y los conocimientos. De ahí, en la década de los 70, incrementó considerablemente la población urbana. En este se presentaron problemas, ya que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos era el único que se ofrecía como una alternativa para la educación a quienes no terminaban la primaria, que eran niveles muy altos. Las personas generalmente solo llegaban hasta la primaria. De ahí, en la década de los 80, se desestabilizó por completo la economía y la ineficiencia del sistema educativo se hizo totalmente visible. Un tema bastante polémico en nuestro país, considero, ha sido la presencia de la corrupción. Pero por mencionar específicamente, en los años 90, la corrupción se presentaba en casi todos los ámbitos, y esto iba evidenciando la falla en la enseñanza de la honestidad, sobre todo en el sistema educativo mexicano. De ahí surgieron pues varias interrogantes sobre si la educación realmente estaba transmitiendo los conocimientos, habilidades, capacidades a las personas, o si debían renovar todo y centrarse en la transmisión de los valores. ¿Por qué? Porque al tener los valores, al transmitirlos a las personas, se pudiera contrarrestar la corrupción y llevar al país a un cambio considerablemente positivo. Bien, ahora en el año de los 2000 se aportaron varios datos a través de los censos. Se detectaron problemas en el sistema educativo, y el principal fue la dificultad de proporcionar escuelas completas a todas las comunidades que no contaban con ellas, ya que, como les mencioné, la población urbana había aumentado considerablemente y por la cantidad de habitantes era imposible llegar con escuelas completas y formales a todos los lugares del país. La educación primaria tuvo una eficiencia considerablemente alta. La mayoría de las personas
concluía la primaria, pero a partir de ahí iba bajando el nivel de personas que concluían sus estudios en la secundaria, iba bajando, y sobre todo la educación superior no alcanzaba ni el 50%. Entonces ahí sí existía ese problema de que se quedaban hasta la primaria y ahí ya no continuaban sus estudios. La tarea en este punto era reformar la educación institucional. No es algo fácil porque lo hemos visto, lo estamos notando a través del tiempo y lo que hemos vivido también, pero tampoco es imposible. Creo que a lo largo de los años, con las aportaciones de diversos pedagogos, investigadores, se ha tratado de mejorar según las necesidades que van surgiendo en cada época y en cada lugar. Ya platicamos acerca de lo que ha sido una pequeña línea del tiempo, de lo que ha sido la historia de la educación en nuestro país. Ahora les voy a mencionar algunos de los pedagogos que considero han sido influyentes y han hecho grandes aportaciones a la educación en México. Por mencionar, por primer punto, tengo a Enrique Rebsamen. Él fue un pedagogo destacado y él fundó la primera escuela normal en México. También desarrolló un método de enseñanza. Él creía que la enseñanza se debía basar en la observación, en el diálogo y en la experimentación, que de cierta manera daba una libertad a que los estudiantes pudieran extenderse, experimentar, observar y de ahí sacar conclusiones y poder aprender a través de lo que vivían. Filósofo y médico mexicano Gabino Barreda, él implementó lo que es la filosofía positivista en nuestro país. Él defendía la idea de que la formación científica y el método científico en específico eran muy importantes para el progreso social. Ciertamente aquí podemos darnos cuenta de que antiguamente se consideraba más la religión, las creencias que se tenían, y de ahí eran como que eran sus reglas, ¿no? Sus leyes. Sin embargo, él consideraba específicamente la ciencia como cosas comprobables para que pudiera haber un progreso en la sociedad. Otro personaje bastante influyente considero es Justo Sierra. Él fue un poeta, escritor y político, y fue una figura clave durante la época del Porfiriato. También fue fundador de lo que es la Universidad Nacional de México, hoy UNAM, y abogó por una educación que fuera equitativa y que también promoviera las humanidades. Además, él jugó un papel bastante importante en la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que es la que tenemos ahora. Y después de haber escuchado acerca de la historia de la pedagogía en nuestro país, de algunos personajes que han sido bastante influyentes y que han hecho aportaciones muy importantes a la educación, podemos contrastar que desde el principio de cómo se daba la enseñanza a cómo estamos ahora ha habido cambios realmente significativos. Sin embargo, en nuestras épocas también existen bastantes problemas que no se pueden erradicar si no contamos con el apoyo y con la intervención de absolutamente todos los que están involucrados, desde las autoridades, los estudiantes, los padres de familia, los maestros. Considero que es un trabajo en conjunto, un trabajo que tal vez no podamos realizar de un momento a otro. Sin embargo, como se ha hecho a través de los años y con los cambios paulatinamente, se puede lograr algo realmente positivo y mejorar la educación en nuestro país.